El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. 2021, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de ahora, los alumnos en la producción de Genesis Rodríguez, los controles y tendré el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta de Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Como siempre les comentamos, si tienen problemas para acceder a alguna de ellas, intenten con las demás para recibir nuestra señal, nuestra transmisión. Escuchaban ustedes algunos titulares, información destacada en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Para nosotros, sin duda alguna, la noticia de el beneficio de casa por cárcel o prisión domiciliaria, mejor dicho, porque él no tiene residencia, entendemos, en Cabo Verde, a favor del empresario Alex Saab, es lo más destacado y comentado en redes sociales desde ayer. Un tribunal de Cabo Verde autorizó la prisión domiciliaria para dice Infobae, el testaferro así señalado por Estados Unidos de Nicolás Maduro, Alex Saab. La defensa del empresario colombiano argumentó que su estado de salud es débil por una condición de cáncer existente, esto está entre comillas. Recientemente fue señalado por liderar una red para comerciar petróleo ilegalmente. Efectivamente, después de la publicación de este trabajo especial, ustedes lo recordarán, realizado conjuntamente entre el País de España y el portal Armando.info, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra varios de los empresarios señalados allí, incluyendo uno muy cercano, por cierto, al círculo, al entorno del secretario general de Acción Democrática, como Alex Saab, titulaba a Armando.info, y otros venden el petróleo venezolano. O sea, se encargaba, empezamos a descubrir que se encargaba del tema de la alimentación, la compra y venta de alimentos en el exterior y también de la exportación petrolera. Por cierto, Roberto Denis, uno de los periodistas que mejor conoce este caso, decía en su cuenta en Twitter, muy tempranito, los abogados de Alex Saab presentaron una moción ante el Tribunal de Florida que en 2019 acusó a Saab por lavado de dinero y que dio pie a la alerta roja de Interpol que provocó su detención el 12 de junio de 2020. El recurso revela hasta dónde llega Maduro en defensa de Alex Saab y aparece una cantidad de cartas que emitieron, que suscribieron, bueno, defendiendo a este empresario investigado no solo en Estados Unidos, en Colombia y en México, que sepamos. En tanto eso ocurría ayer, bueno, avanza la pandemia de coronavirus en el mundo y concretamente en nuestro país. Buena parte de las naciones se organizan para el proceso de vacunación que ya está en marcha en varias latitudes, a excepción de Venezuela. Aquí existe una gran incógnita sobre este tema, más allá de lo que se nos ha dicho sobre la adquisición o no de unas dosis de la vacuna rusa Sputnik 5. Para hablar acerca de este tema, saludamos vía telefónica al doctor José Félix Oleta, exministro de Sanidad y Asistencia Social, forma parte de la red Defendamos la Epidemiología Nacional. Doctor, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Siempre a su orden. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa. Yo le pediría una primera valoración acerca del avance de la pandemia, estas segundas y terceras olas que hemos visto en otros países y el proceso de vacunación, que de momento es una gran incógnita para nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, sin duda, Venezuela también está entrando en un proceso de incremento de casos. Entre la primera y segunda semana de enero ya identificamos un 50% de incremento entre una semana y otra. Así que debemos prepararnos pues para un periodo de ascenso de la epidemia y obviamente quizás las noticias que llaman más la atención son las del comienzo de la aplicación de vacunas en diversos países y contrasta con el retraso que países pobres, incluso
países del África y algunos países latinoamericanos pueden tener para poder recibir efectivamente vacunas que sean eficientes y que sean seguras. En consecuencia, ya desde hace tiempo la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud han promovido el mecanismo COVAX, que es un mecanismo que estimula que la adquisición de esas vacunas se hagan de una manera colectiva para asegurar la equidad en su entrega. Algunos países tendrán recursos, otros no, y en consecuencia tiene que haber un mecanismo que permita garantizar la entrega universal de las vacunas, y muy particularmente en los países pobres. En nuestro caso, Venezuela ha entrado en una situación de pobreza creciente en los últimos años y todavía en algunas circunstancias pues no es reconocido como un país receptor de donaciones, y esto dificulta en algunos aspectos pues la recepción de donaciones en Venezuela en relación con fármacos, con otros medicamentos, con ayuda humanitaria, y esto ha cambiado particularmente en los 2 últimos años. Y ojalá pues que en la aplicación de estos criterios se flexibilice el mecanismo de donación hacia Venezuela. Bueno, doctor, sobre este tema del mecanismo COVAX, este fondo que se creó justamente en el marco de la pandemia, recientemente trascendió que nuestro país quedó por fuera de esa posibilidad de acceder al mecanismo debido a la falta de recursos, la supuesta falta de recursos y de pagos a tiempo a la Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué puede comentarnos al respecto? Sí, creo que son 2 aspectos diferentes, quizás hay que diferenciarlos. Las deudas que puede tener Venezuela porque no ha pagado las cuotas que corresponden a su membresía como participante de la Organización Panamericana de la Salud, y creo que ese es un aspecto diferente. Obviamente existen otras deudas con la Organización Panamericana de la Salud, con otros fondos, que son, por ejemplo, los fondos de contingencia, los fondos rotatorios, y esas deudas probablemente suman unos 11 millones de dólares. El tema para optar al COVAX, que todos los países tuvieron un lapso de recepción de sus propuestas y de sus convenios hasta el día 18 de enero. Es sorprendente que existiendo conversaciones desde hace varios meses en relación con este punto, Venezuela haya dejado vencer esa fecha tope, y ahora nos queda invocar circunstancias, pues, por ejemplo, extraordinarias, o la solicitud de reconocimiento, aunque sea tardío, de una solicitud extraordinaria para que Venezuela pueda ser incorporada. Para eso, Venezuela tenía que aportar recursos económicos, y las razones pues no las conocemos porque no tenemos acceso a esas conversaciones, pero sí entendemos que tanto la Asamblea Nacional que ha sido reconocida por numerosos países y conocida en forma legítima por una parte, y el gobierno del señor Maduro, debieron estar en algún mecanismo de conversación para alcanzar acuerdos mínimos para poder garantizar recursos necesarios para optar a vacunas que estén dentro del sistema COVAX. Lamentablemente no hay transparencia en esto, no conocemos cuáles fueron los aspectos tratados y cuáles fueron las dificultades que impidieron que en tiempo viable esas negociaciones llevaran a una introducción de Venezuela dentro del mecanismo COVAX, cosa que es absolutamente entendible, razonable y deseable
Lo digo porque la propia Organización Mundial de la Salud y las sociedades de salud pública reunidas en la Federación Internacional de Sociedades de Salud Pública recomiendan a los países más bien que hacer convenios de tipo directo de adquisición de vacunas que van a representar costos altísimos o hacerlo por convenios binacionales. Recomienda más bien la utilización del sistema COVAX porque garantiza más la calidad de esos productos y por otro lado reduce enormemente los costos de adquisición de las vacunas que hayan sido certificadas y precalificadas por la Organización Mundial de la Salud. José Félix Soleta, a la luz de lo que se conoce, la información que usted se maneja, ¿quién es el responsable de que Venezuela no haya entrado en el mecanismo, en este fondo especial creado para hacer frente a la pandemia? ¿El régimen de Nicolás Maduro directamente? ¿Qué puede decirnos? Mire, no lo sabemos exactamente porque no tenemos acceso a esa información. Lo cierto es que hay una corresponsabilidad. Esa corresponsabilidad significa que los actores que participaron en ese proceso no llegaron a acuerdos en el tiempo especificado para que no se venciera el plazo. Ahora no conocemos cuáles fueron las razones. Y, por supuesto, existe la mediación, la participación activa de la Organización Panamericana de la Salud para facilitar esos procesos. Y ojalá que el acuerdo de junio alcanzado entre la Asamblea Legítima y el Ministerio del Poder Popular de la Salud pudiera extenderse a términos como el caso de la vacuna. Yo, naturalmente, tengo esperanza de que estas cosas todavía puedan ocurrir, pero la realidad nos está indicando que el cumplimiento de esos convenios no ha sido el mejor. Recientemente tuvimos información de que solamente el 1% de los equipos para diagnóstico mediante pruebas antigénicas rápidas ha sido utilizada cuando más de 340,000 kits de ese tipo de pruebas habían sido entregados el mes de octubre. O sea, había una lentitud inaceptable, inexcusable para esto. Y estaríamos viviendo, en el caso de las vacunas, si se extiende los mecanismos de convenimiento, también una situación inaceptable de que Venezuela no haya entrado al COVAX. Y lo digo, fíjese, el 3 de enero, si vamos a las fechas, el 3 de enero la Asamblea Legítima hizo una declaración oficial sobre encargarse de todas estas cosas, de propiciar los mecanismos de la vacuna, de acelerar todo ese tipo de procesos. Si hubo una declaración formal en ese sentido, bueno, no se ha materializado en la introducción de Venezuela dentro del programa COVAX, y ahora nos toca pues otros mecanismos que hay que explorar. Hay que buscar el plan B, hay que buscar otros mecanismos que permitan que Venezuela en el tiempo oportuno pueda vacunar a su población, muy especialmente pues a la población de mayor riesgo. Tenemos que hacer una publicidad. Yo le ruego permanezca unos minutos más de ser posible. Al regreso me gustaría seguir conversando sobre este tema y lo que usted mencionaba, porque ayer la agencia Bloomberg efectivamente publicaba un trabajo especial referido a el tema de los test que llegaron a nuestro país. Ha sido distribuido solo el 1% de estos test, según información a la que tuvo acceso esta agencia. Da la impresión que no hay justificación, y usted me corregirá si me equivoco, para que se esté ocurriendo una situación de esta naturaleza, más allá del manejo de la información que ha intentado hacer el régimen de Nicolás Maduro, porque al final del día lo que está en juego es la salud y la vida de los venezolanos. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera andar en este tema y sobre todo las alternativas y las posibilidades que hay para hacer frente a la pandemia, porque como le decía al inicio,
bueno, la información es que estamos, o varios países están frente a una segunda, tercera ola. Incluso algunos piensan, ya evalúan la posibilidad de regresar a los confinamientos que vivió el planeta al principio de esta epidemia. Le ruego, permanezca con nosotros. Al regreso, si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del avance de la pandemia de coronavirus en el mundo y específicamente en nuestro país. Nos acompaña el doctor José Félix Soleta, exministro de Sanidad y Asistencia Social, y se suma a nuestra mesa de debate, ya lo tenemos vía Skype, el doctor Jaime Lorenzo de la Organización Médicos Unidos de Venezuela. Doctor, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, amiga, a ti, a tu equipo, y un saludo al doctor José Félix Soleta, nuestro gran profesor y amigo. Pues les ruego permanezcan los dos. Yo dejo una inquietud para el doctor José Félix Soleta, porque tiene que ver con lo que vamos a hablar con el doctor Lorenzo, acerca del avance de la pandemia en nuestro país, esta situación de la distribución de los test que no se explica a la luz de lo que publicaba ayer Bloomberg, y lo que puede ocurrir en Venezuela con esto de la segunda y tercera ola. Se toman medidas en nuestro país que muy pocas personas comprenden, esto de abrir, por ejemplo, los teatros y los cines en medio de las actuales circunstancias. Doctor Oleta, ¿qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, una vez más, los hechos contradicen las palabras y el discurso del régimen del señor Maduro. Mientras el régimen dice y utiliza como propaganda la cifra de 80.000 pruebas por millón de habitantes, realmente las pruebas diagnósticas que se hacen nos llevan a una cantidad mínima. Estamos en el último lugar en Sudamérica entre los países que hacen las pruebas diagnósticas. Y eso revela una enorme debilidad en los mecanismos de vigilancia epidemiológica. Si no hacemos la vigilancia epidemiológica, si no buscamos casos, pues simplemente no los podemos diagnosticar. Si no se hacen las pruebas de laboratorio apropiadas, y ese también es otro problema, porque el gobierno hace pruebas de anticuerpos y no son las recomendadas, y no ofrece la información apropiada, en consecuencia debilita todas las acciones ante una situación epidémica. Y en nuestro caso estamos en la expectativa en las próximas semanas de un incremento notable del número de casos que nos lleve probablemente a una segunda onda epidémica. Así que estamos viendo la contradicción entre las palabras y los hechos. Y lo vemos también cuando el gobierno dice por llevar a Manaos oxígeno, por cierto, oxígeno que no cumple normas de oxígeno medicinal, oxígeno industrial, que no puede ser utilizado para seres humanos. Pero la realidad es que nuestros hospitales
carecen en muchas oportunidades de un inventario de oxígeno adecuado para atender a los pacientes. En dos palabras, aquí hay una contradicción entre las palabras y los hechos. Tema que nos ocupa porque el sector salud es el que ha llevado la peor parte de esta pandemia en nuestro país, al menos a la luz de las cifras oficiales. ¿Qué puede decirnos sobre el manejo de la información, la expectativa ante un proceso de vacunación que, bueno, nos coloca frente a una gran incógnita, porque nuestro país de momento ha quedado fuera del mecanismo del fondo COVAX creado para hacer frente a esta pandemia? Bienvenido, lo escuchamos. Bueno, gracias, amiga. Realmente esto es, como dice el doctor Oleta, es inconcebible. Estar tomando decisiones socioeconómicas o sociopolíticas durante el manejo de una pandemia basado en una información que a todas luces no puede ser verificada porque no hay una información real, y cuando tenemos la información que se logra recoger, nos dice que la búsqueda activa de casos y la realización de pruebas adecuadas para poder caracterizar la enfermedad y así poder tomar decisiones, como hace cualquier país. En la medida que tú tengas un control de la enfermedad y sepas el número de casos que puede llegar a producir problemas de alto contagio, tú tomas decisiones. Venezuela se adolece de todo ese tipo de acciones, y la información oficial definitivamente es muy cuestionable porque inclusive no puede ser verificada. Con respecto a la realidad de los problemas de la vacuna, esto es definitivamente una falta de respeto hacia la inteligencia de ustedes, los comunicadores sociales, y de toda la población en general, porque lamentablemente ha habido un juego que produce hasta temor en el sentido de las informaciones que salen, porque no solamente es el anuncio del año pasado que había llegado la vacuna, cuando en realidad había llegado eran 2.000 pruebas para ser parte de un estudio clínico controlado de un material biológico que se presumía podía ser una vacuna. Eso fue la realidad del año pasado. Este año se habla que ya se contrató o se hizo un contrato por 10 millones de pruebas, pero aquí hacemos siempre el llamado que hemos hecho. Todo el personal de salud es pro vacuna, es decir, estamos muy claros que las vacunas son un medio importante para vencer y erradicar enfermedades, pero toda vacuna debe cumplir con dos premisas importantes. Una, producir la inmunidad necesaria contra la enfermedad y no producir daño. Y eso se logra cumpliendo una serie de requisitos y pruebas que son estándares internacionales. Lamentablemente, los amigos de la Federación Rusa no han dicho y no han publicado los estudios necesarios para que sea verificada y sea certificada esa vacuna, porque lo importante es que el pueblo venezolano tenga derecho a la vacuna. Ahora, con la situación de los anuncios que se han dado en función de, primero, nuestra salida del fondo rotatorio por, primero, perder nuestro derecho a voto en la OPS y tener una deuda que nos exime y nos saca de ese mecanismo. Es cierto que hay normas que hay que cumplir, pero también estamos en una situación de país dentro de una emergencia humanitaria compleja que no se refiere únicamente a salud, sino también se refiere a problemas socioeconómicos. Un país que no tiene capacidad, como en otros años, en otros momentos, de ser un país que, como se decía en un momento, que estamos en vía de desarrollo. Nosotros estamos muy mal como país. Y al estar en esa situación socioeconómica que es por todos conocida, no se puede pretender los organismos internacionales a tomar una decisión donde todo el mundo sabe la situación económica que tiene Venezuela. Por otro lado, no accesamos lamentablemente al mecanismo creado para que varios países pudieran concursar a precios menores o de manera gratuita números de vacunas por problemas sociopolíticos entre las partes que deberían dirimir y entender que el gran problema en este tipo de situaciones, como son los problemas de salud, deben salir de la discusión político-ideológica, porque es un problema que afecta a todos los venezolanos. Entonces, por ende, Venezuela en estos momentos lamentablemente pareciera que vamos directo a tener que accesar
al mercado de vacunas en las peores condiciones que puede accesar un país, que son como las que tiene Venezuela y una competencia enorme que tienen la inmensa mayoría de los países por hacer los contratos necesarios para adquirir medicamentos, las vacunas para sus ciudadanos. Esa es una realidad que nos pone a nosotros en una indefensión total con respecto a las políticas de salud, como sería esta de combatir la enfermedad por intermedio de la vacuna. Si me permiten los dos, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. El doctor José Félix Soleta, si tiene tiempo, extendemos la conversación. Si no lo comprendemos, nos gustaría cerrar el programa con los dos. Para conocer el impacto real de la pandemia, nos preocupa y mucho la información que ha trascendido, sobre todo de lo que está ocurriendo en los estados andinos de nuestro país, como por ejemplo el Táchira, con relación al incremento en el número de casos. Eso, en primer lugar, nos gustaría saber cuántos médicos, cuántas personas del sector salud lamentablemente han perdido la vida en medio de la pandemia, en la actual coyuntura. Y bueno, el camino que nos queda por recorrer para el tema de la vacuna, porque lo que hemos visto en países vecinos como Colombia es que hay que crear una estructura para no solo recibir este material biológico, sino también proceder a distribuirlo y a colocarlo efectivamente en la población. Pienso ahora mismo en los ultracongeladores que son necesarios en el caso concreto de alguna de estas vacunas. Le ruego que permanezcan unos minutos más. Al regreso, si me permiten, les doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del avance de la pandemia, lo que está ocurriendo en nuestro país. Nos acompaña el doctor José Félix Soleta, exministro de Sanidad y Asistencia Social, el doctor Jaime Lorenzo de la Organización Médicos Unidos de Venezuela. Yo le dejaba algunas inquietudes de inicio con el doctor José Félix Soleta sobre lo que está ocurriendo en los Andes. Doctor, ¿qué información puede compartir con nosotros el avance de la pandemia en estados, por ejemplo, como el Táchira, y la preparación que es necesaria para recibir esta vacuna, que no es cualquier cosa, como hemos visto en otros países, incluso de la región? Lo escuchamos. Sí, efectivamente, las noticias que nos llegan de Táchira crecen las cifras oficiales de casos. Sabemos que la población está siendo muy afectada y los sistemas de salud comienzan a desbordarse en términos de la capacidad de atención de los pacientes que están críticos o que tienen complicaciones. Y esto también está sucediendo en Mérida, por supuesto en la situación de Zulia, en donde los problemas no están solamente relacionados con las grandes ciudades, sino naturalmente todos los municipios rurales están afectados, y esto, bueno, significa un riesgo mayor para personas que están muy separadas de los centros de atención y de los grandes hospitales con unidades de cuidados intensivos. Así que esto también en Lara, en Yaracuy, nos inquieta mucho, y ahora en la área metropolitana de Caracas tenemos un incremento importante
el número de camas de cuidados intensivos en unos 40 días ha tenido que recibir 5 veces más pacientes en cuidados intensivos. Pero volviendo al tema del retraso de la vacuna, todas estas dificultades, estas faltas de entendimiento nos llevan a que Venezuela será uno de los países que alcance las metas y objetivos de cobertura de vacunas en forma más tardía, probablemente hasta el año 22. Así que si estas cosas no se subsanan, bueno, significa que el bien de la vacuna no va a poder ser aplicado suficientemente y vamos a tener muchísimo más riesgo de enfermar, particularmente personas vulnerables, personas que tienen pobreza extrema o que están separados de los centros de atención y, por supuesto, las personas de edad. Y, finalmente, el personal de salud, y estoy seguro que el doctor Lorenzo dará detalles del impacto terrible de la pandemia sobre todos los profesionales de la salud. Contestar y inicio, si me permite, con este último dato sobre el impacto que ha tenido para el personal de salud la pandemia de coronavirus. Lo escuchamos. Bueno, amiga, y gracias al doctor Oleta. Realmente nosotros al 17 de enero habíamos detectado y verificado 316 casos del personal de salud fallecido. Discriminando nos daba 235 colegas médicos, 55 enfermeras y 26 profesionales y obreros de otras áreas en el área de la salud. Eso nos da un número de 316. En los actuales momentos estamos verificando aproximadamente 8 casos nuevos. Lo que sí nos ha llamado la atención y ratifica todo lo que acaba de plantear el doctor Oleta es que para estos 8 casos, por ejemplo, que estamos revisando, de los 8 solamente uno es de la zona central de Venezuela, o los otros 7 corresponden a las ciudades, a los estados de Táchira, Mérida y Zulia, y Trujillo y Zulia. Esto ratifica que hay una situación que la enfermedad en el occidente del país está tomando unos visos y de hecho ya tenemos información por nuestros colegas de los hospitales de Mérida y San Cristóbal que ya se han sido superadas las capacidades de atención por parte de los centros de salud de ambos estados, así como un incremento de los casos que están acudiendo en Valera y en Trujillo. Esto debería entenderse que dentro de esa semana de flexibilización, ese mes de flexibilización que hubo mucha gente que fue a visitar a sus familiares por circunstancias lógicas que siempre ocurrió durante nuestras tradiciones navideñas, y esas personas en la primera semana no regresaron a sus sitios de origen y están regresando esta semana. Es decir, con esto hacemos un llamado a que todo ese regreso, ese retorno de personas que ha ocurrido esta semana con la apertura de los medios de transporte, nos está diciendo que la famosa segunda ola, que para muchos de nosotros esto no es ninguna segunda ola, sino es la continuación de la epidemia que no ha sido controlada bajo ningún concepto, y más bien ha sido facilitada que se dé mayor número de pacientes, que está ocurriendo que vamos a tener los números distribuyéndose progresivamente en el resto del país, así como muchas personas del oriente y del centro están regresando a las zonas de occidente por las mismas razones que les expliqué. O sea que estamos esperando aumento en números porque recordemos, esto es una enfermedad de alto contagio, muy alto contagio, y ese contagio en muchos casos pasará por personas que no tienen síntomas o personas que tienen síntomas leves o aquellas personas que van a tener unos síntomas que son más allá de una gripe a la que estamos acostumbrados, y esas personas pueden llevar a lo que no queremos, que sigan falleciendo venezolanos por una enfermedad que puede ser evitada y controlada con criterios lógicos y entendimiento nacional. Ese es el único mecanismo que tenemos. Doctores, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos a ambos, doctor José Félix Oleta, Jaime Lorenzo, la mañana de hoy, compartiendo información valiosísima sobre el avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país. A nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó
Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES